Os invito a que vayamos al libro de Primera de Samuel. Capítulo 2. Es una porción de la palabra del Señor que es triste. Cuando leemos este capítulo, tiene partes buenas, pero tiene partes muy tristes, porque Elí, que era el sacerdote que traía los sacrificios y las ofrendas delante del Señor para el perdón de los pecados del pueblo de Israel, pues ya había quedado un poco desplazado porque eran sus hijos los que hacían tal trabajo, pero no eran muy fieles. Llevaron al pueblo de Israel a una situación crítica donde incluso ya ni siquiera querían traer ofrendas porque su comportamiento era bastante deshonesto y desagradable. La culpa, pues quizás no su padre, quizás como sacerdote, no supo guiarlos con sabiduría y quizás no supo reprenderlos en el momento que debería de haberlos hecho. Dice en el capítulo 2 y comenzamos en el versículo 22 hasta el 30. Dice así: Elí era muy viejo, y cuando supo que los hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas? Oigo hablar a todo este pueblo acerca de vuestro mal proceder. No, hijos míos, no son buenos los rumores que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Mientras tanto, el joven Moisés crecía y se hacía grato delante de Dios y delante de los hombres. Vino un hombre de Dios ante Elí y le dijo: así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en la casa de Faraón? Lo escogí para que fuera mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sacrificios en mi altar, quemara inciensos y llevara efod delante de mí. Yo concedí a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí y les has hecho engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por eso el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre permanecerían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho el Señor: nunca yo haga tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Palabras duras, ¿verdad?, de Dios para este hombre, para esta familia. Pero así es Dios, así es nuestro Padre Celestial. Es un Dios que amor, pero también es un Dios justo y hace las cosas con orden y con toda sabiduría. Dice: yo honro a los que me honran. En esta historia de la vida del sacerdote Elí es un ejemplo triste de un hombre de Dios, piadoso, pero sin carácter. Fue un hombre débil para reprender el pecado de sus hijos. El Señor no castigó a su siervo sin antes advertir debidamente. Hay unas palabras que merecen una atenta consideración.
pues expresan un principio general que se refiere tanto al caso de Elí como a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El honor es uno de los principales objetivos por los que se afanan los hombres y mujeres de nuestro mundo y sociedad. ¿Cuántos gobernantes no han llevado a la muerte a miles de ciudadanos por cuestiones de honor personal o nacional? El afán de ser honrado llega a todas las esferas. Todo el mundo pugna por distinguirse, por alcanzar fama y honores. Dependiendo de dónde vengan esos honores, son más o menos apreciados. El texto nos habla de la honra que procede del Rey de Reyes. Dios es Señor de todo. Él es el Señor de todas las cosas. La pregunta que nos haremos en esta mañana es: ¿cómo podemos honrar a Dios? Y es una pregunta que a todos nos va. A todos nos va esta pregunta. ¿Cómo podemos honrar a un Dios 3 veces santo? El Salmo 96:8 dice: dad al Señor la honra debida a su nombre. Esto nos muestra que la honra a Dios es un deber que tenemos como seres humanos, y en especial como hijos del Padre Celestial. La honra a Dios es una expresión real de respeto, reverencia hacia Él, y también implica adoración y obediencia. La importancia de honrar a Dios es de vital importancia, y eso lo sabemos nosotros como hijos suyos. Nuestro deber y nuestra obligación como hijos suyos es honrarle a Él, pero no honrarle cuando venimos a estar aquí en la iglesia. Honrar a Dios es honrarle todos los días y todas las horas del día, ¿verdad? Honrar a Dios es de vital importancia para nuestra vida espiritual, y debemos acercarnos a Él en obediencia y en humildad. Honrar a Dios nos ayuda a estar cerca de Él y recibir sus bendiciones. Recibir sus bendiciones. Es importante, ¿verdad?, que acercarnos a Dios y honrarle trae bendiciones a nuestra vida. Trae bendiciones a nuestra vida. Y yo creo que eso es algo que todos hemos experimentado en nuestra vida. Cuanto más cerca estamos del Señor, cuanto más le honramos con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, podemos estar seguros de que Dios trae bendición a nuestro corazón, a nuestra vida, ¿verdad? Honrar a Dios nos ayuda a estar cerca de Él. Nos ayuda a mantener una actitud correcta como creyentes, y nos da la confianza de que Dios tiene el control de nuestras circunstancias y un propósito para nuestras vidas. Honrar a Dios implica una fe sincera. Honrar a Dios. Nadie puede honrar a Dios si no le conoce, ¿verdad? Pero aquellos que le conocemos y tenemos fe en Él, nos podemos acercar a Él con una fe sincera. A Dios le agrada que haya en nosotros una fe sincera que le honre. Y todos nos sentimos honrados cuando otras personas confían implícitamente en nosotros, en nuestra honradez, en nuestra veracidad, en nuestro buen criterio. ¿A quién no le gusta, verdad?, que hablen bien de nuestra persona. A todos nos gusta que hablen bien de nuestra persona, ¿verdad?, de que somos hombres veraces, de que somos hombres serios, respetados, de que somos personas cabales, ¿verdad?, como se suele decir. De igual modo, Dios quiere que toda nuestra confianza en su persona y obra, esto le honre y le agrade.
Lo contrario sería deshonrarle. Si no actuamos con esta actitud, con este deseo de honrarle a Él, pues muchas veces también le deshonramos cuando hay cosas en nuestra vida que no son conforme a su voluntad y que no le agradan a Él, ¿verdad? Así pues, somos llamados a vivir vidas, pues, no perfectas, porque no somos perfectos. Nadie es perfecto, ¿verdad? Pero sí, el Señor nos llama a que con nuestra actitud de hombres y mujeres creyentes que dan testimonio de lo que creen, pues de esta manera sabemos que honramos al Señor. Y hoy día nuestra sociedad está necesitada de personas que den un buen testimonio, ¿verdad? De creyentes que demos un buen testimonio para que puedan conocer a Cristo. Y cómo no, hay algo importante y que acabamos de hacer y que es un privilegio el poder hacerlo, la alabanza. Yo me gozo tanto en la alabanza, es algo que el Señor ha dejado a su iglesia, la alabanza y el don que ha dado a los hermanos que tienen el don de la música, ¿verdad? Es un privilegio alabar al Señor. Pero es que alabando al Señor le estamos honrando. Le estamos honrando. Porque sabéis una cosa, cuando estemos en el cielo, estaremos alabando al Señor. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. Muchas veces cuando escuchamos una alabanza o escuchamos un coro, en este caso, pues el coro que tiene la iglesia, ¿verdad? Ahí da una sensación de que está uno en el cielo y a la final somos pocas personas alabándole, ¿verdad? Pero es tan interesante, te causa esa alegría y ese gozo tan grande que parece que estás en el cielo. Pues suponeos cuando estemos verdaderamente en el cielo. Y como dice aquí, honrar a Dios por nuestra alabanza, en Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno confiar y creer en un Dios tan grande. Que la tierra y el universo están llenos de su gloria es una expresión justa. Miras por la noche al cielo y ves esas estrellas y dices: Señor, tú has creado todas estas cosas y todas te pertenecen. La verdad es que yo no llego a entenderlo, me cuesta trabajo entender tanta grandeza, ¿verdad? Y que Dios la haya creado y que nosotros, criaturas tan pequeñas, podamos contemplar tanta gloria. Es un privilegio, ¿verdad? La tierra y el universo están llenos de tu gloria y es una expresión justa y verdadera. Los cantos de alabanza y acción de gracia, ¿sabéis lo que son? Cuando cantamos, cuando damos gracias al Señor, es como un perfume de amor que salen de un corazón sincero. Qué bueno es saber que cuando estamos, como en esta mañana, participando de la alabanza, no es algo que se queda aquí. Si la hacemos de un corazón sincero, cruza este techo y sube a la presencia de Dios. Por eso, cuando alabamos al Señor, tenemos que hacerlo con corazones sinceros. Y como nos dice muchas veces el pastor, la letra, lo que dice, son palabras serias que no las tenemos que tener en cuenta. Porque a veces cantamos casi por rutina, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos con un corazón, sabiendo lo que estamos cantando, son alabanzas que suben a la gloria, a la presencia de Dios. Y honramos a Dios de otra manera muy importante. ¿Sabéis cómo? Con su palabra. Con su palabra. Cuando somos creyentes, hijos de Dios, que amamos la palabra de Dios, que sabemos lo importante que es en nuestra vida, le estamos honrando grandemente. Porque esa palabra también está haciendo grandes cosas
en nuestros corazones. Dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, le dice Pablo a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. La palabra de Dios, la Biblia, es un tesoro que tenemos en nuestras manos, que a veces no apreciamos, pero que es de gran valor. No es que no apreciemos, la apreciamos y la estimamos y la deseamos, ¿verdad? Pero yo muchas veces, cuando miro en la estantería de los libros y veo que no tengo una Biblia, tengo más de una, más de dos y más de tres. Quizás por el tiempo y el proceso que lleva uno siendo creyente, pues has acumulado Biblias y ya no las utilizas porque están viejas, pero que las ves allí y dices: madre mía, cuánta literatura, cuánta palabra de Dios tengo aquí. Y entonces recuerdas y te viene a tu mente cuántos hermanos nuestros de la iglesia perseguida en otros países del mundo no pueden tener ni siquiera un evangelio por escrito. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta cuán privilegiados somos al tener la palabra del Señor? ¿Verdad? Hay muchos hermanos nuestros que no tienen la ventaja que nosotros tenemos en tener la palabra de Dios. Y con qué facilidad, ¿verdad? Podemos darla a otros, porque se imprime hoy día a unos niveles algo extraordinario, ¿verdad? Y a veces a unos costos que dices: pero si esto no puede costar esto vale mucho más. Pero este es el privilegio que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Porque vivimos en libertad. Pero hay otros hermanos que no tienen esta libertad. La palabra de Dios, la Biblia, es un tesoro que tenemos en nuestras manos, que a veces no apreciamos, pero que es de gran valor. Esa palabra de Dios es nuestra guía para la vida. Cuando nos sometemos a sus enseñanzas, estamos honrando a Dios y reconociendo su sabiduría y autoridad. ¿Y qué verdad es? No es que la palabra de Dios la tengamos, la tenemos, pero hay que leerla, ¿verdad? Hay que meditarla, hay que sacar las enseñanzas que hay en ella, ¿verdad? Ese es el principio, ¿verdad? No se trata de tenerla en la estantería, hay que leerla. Muchas veces cuando hablas con personas dicen: no, si yo tengo una Biblia. Pero no se trata de tener una Biblia, se trata de leerla, de meditarla, de sacar toda la enseñanza que en ella hay. Y honramos a Dios con las pruebas. Aquí quizás sea un capítulo un poco más difícil. Las pruebas a nadie nos gustan. A mí, al menos, no me gustan las pruebas, porque las pruebas duelen. Las pruebas duelen y no nos gustan. Pero las pruebas son parte de la vida, ¿verdad? Son parte de la vida cristiana, las pruebas. Pero para eso el Señor también nos ha dado el consuelo, la sabiduría y la ayuda necesaria, ¿verdad? No siempre aceptamos las pruebas como algo que viene de parte de Dios, pero cuando las vemos que son el plan de Dios para nuestras vidas y que están diseñadas para conocerle más y fortalecer nuestra confianza en Él, esto nos hace más sabios y confiados en su voluntad. Qué bueno, ¿verdad? Que tengamos esa sabiduría de saber aceptar las pruebas y que con ello el Señor quiere decirnos algo importante en nuestra vida. Es un gran privilegio, es un gran privilegio, pero para ello tenemos que estar cerca de su palabra, ¿verdad? Y honrar su nombre. Ya lo dice en Santiago capítulo 1, 2 y 3. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando estéis pasando por diversas pruebas, pues sabéis que cuando vuestra fe
es puesta a prueba, produce paciencia. Produce paciencia. La prueba produce paciencia. Y es verdad. Yo he experimentado de unos meses atrás que eso es una realidad. La prueba produce paciencia. A veces te suceden cosas y quieres que esa situación se arregle lo más pronto posible. Porque quieres que se arregle, porque interesa que se arregle, porque es tu deseo que esa situación se arregle. Pero que no llega la solución, no llega la solución. ¿Y qué pasa? Que necesitamos paciencia. Si tenemos fe, necesitamos paciencia, porque la respuesta va a llegar. La respuesta va a llegar. Yo a través de mi experiencia os confirmo que llega, que llega. El Señor siempre escucha nuestras oraciones y la respuesta llega. Lo que pasa que hay que tener paciencia hasta que ese momento llega. ¿Qué pasa? Que después, cuando recibes aquello por lo que estás esperando o por lo que estás pasando, por lo que estás sufriendo y encuentras la solución, ¡wow! ¡Qué descanso! ¡Qué gozo! ¡Qué paz! Y dices, Señor, gracias, gracias, porque tú siempre estás al cuidado de mi vida. Y eso es una gran bendición, ¿verdad? Y con esa actitud honramos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y honramos a Dios sirviendo a los demás. Qué bueno, ¿verdad? ¿Cuántas personas, cuánta gente hay sirviendo a los demás? Pues sabed que sirviendo a los demás estamos honrando a Dios. Hay una parábola que Jesús contó y es la parábola del buen samaritano. Esa parábola es una parábola que nos enseña que no debemos de ser hipócritas. Si nos llamamos cristianos y decimos que ayudamos a los demás, tenemos que demostrarlo. Las cosas se demuestran con los hechos. Y Jesús aquí está dando una hermosa lección, ¿verdad? A un doctor de la ley de aquel tiempo, porque le hizo una pregunta. Dice, le pregunta a Jesús que quién era su prójimo. Y Jesús le respondió con esta parábola, ¿verdad? Creo que casi todos la conocemos. Pero es una parábola que nos habla de que nuestro prójimo no lo podemos encontrar en cualquier momento de la vida, cualquier día, y que es muy fácil pasar de largo. Es muy fácil pasar de largo. Pero como hijos de Dios, como creyentes, no tenemos que pasar de largo. Tenemos que intentar ayudar y colaborar. ¿Sabéis por qué? Porque de esa manera estamos honrando a nuestro Padre Celestial. Cuando hacemos y actuamos de esta manera, honramos a Dios. Cuando atendemos a nuestro prójimo, cuando ayudamos a nuestro prójimo, estamos honrando a Dios. Es una forma práctica de servir. Cuando mostramos amor y compasión hacia nuestro prójimo, con esta actitud y acción también estamos honrando a nuestro Padre Celestial. Y honramos a Dios cuando somos íntegros. Cuando somos íntegros y honestos. Cuando vivimos una vida de honestidad y transparencia, estamos reflejando el carácter del Señor Jesús en nuestras vidas. Y esto es algo que a todos nos gustaría, pero a veces es muy difícil. A veces es muy difícil. Ser íntegro, ¿verdad? Y honesto de una manera total.
es difícil. Es difícil, porque vivimos en una sociedad que nos manipula. Vivimos en una sociedad que nos quiere llevar por el camino que ellos han trazado. Yo siempre le digo a Pepi, mi mujer, digo, el día que dicen que bebamos agua con limón, bebemos agua con limón, pero todo el mundo. Porque está claro que nos llevan por donde ellos quieren. Y si se comprometen, si ellos quieren que la gente ande por un determinado camino, por una manera de actuar, nos llevan. Y es que realmente yo creo que estamos viviendo un momento en que quizás por las tecnologías, que es así, y por la información que recibimos, creo que somos una generación que estamos manipulados constantemente. Por eso tenemos que ser íntegros y honestos y saber luchar contra esas cosas que no queremos, pero que a veces hacemos. Y si actuamos con honestidad, estamos honrando al Señor, que es nuestro propósito principal como hijos suyos. El propósito principal de nuestras vidas no es otra cosa sino honrar y glorificar al Señor Jesús. Pablo dice en 2 Corintios 8:21, ya que procuramos hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de la gente. Pablo tenían que llevar una ofrenda y Pablo sabía que tenía que actuar con mucha sabiduría. Y él dice aquí, en este texto, que debían de hacer las cosas honradamente, pero no solamente delante del Señor, sino también delante de la gente, ¿verdad? Nosotros podemos actuar con nuestra buena intención y con un corazón sincero delante del Señor, pero también tenemos que tener en cuenta de que tenemos personas a nuestro alrededor que también nos están mirando, ¿verdad? Y quieren que las cosas las hagamos con honestidad. Y honramos a Dios cuando somos generosos. Qué palabra más bonita, la generosidad, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Yo creo que el pueblo de Dios es un pueblo generoso. Estoy convencido, ¿verdad? Estoy convencido de que el pueblo de Dios es generoso. Y también tengo que decir que vivimos en una sociedad que también hay muchas familias, ONGs y gente que es generosa y que ayuda a otros con corazones generosos y buenos para ayudar a las personas, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos exhorta a nosotros como hijos de Dios a ser generosos. Dice Proverbios 3, 9 y 10, honra al Señor con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán llenos de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Él nos ha bendecido abundantemente. Creo que nos podemos sentir personas que Dios nos ha bendecido grandemente. Y nosotros, como el Señor nos ha bendecido, pues debemos y podemos bendecir a otros con lo que hemos recibido. Eso es compartir, ser generoso. Pero ya no solo ser generosos en el plano material, porque yo creo que el Señor pone en nuestro corazón ayudar a otros de una manera de verdad, de una manera material, ¿verdad? Sino en el plano espiritual también somos llamados a compartir. ¿Y qué tenemos que compartir nosotros? ¿Qué tenemos que compartir los creyentes? Pues compartir el Evangelio, el amor de Cristo por las almas perdidas. La mayor bendición que podemos dar a nuestro prójimo es hablar de Cristo, del Señor Jesús, de su obra redentora,
que Él hizo al morir en aquella cruz, por todos los hombres y mujeres. Y como dice la palabra del Señor, ¿verdad? El Señor dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Os dais cuenta? Un Dios todopoderoso viene, manda a su Hijo a morir, a morir a favor nuestro. ¿Hay algo tan generoso como esto? Este es el acto de generosidad más grande de toda la historia, de toda la humanidad. Qué acto tan extraordinario, ¿verdad? El que Dios mandara a su Hijo a morir en una cruz a nuestro favor, ¿verdad? Dios entregó a su Hijo, Cristo Jesús, a morir por nuestros pecados para darnos la vida eterna. La mejor manera de honrar a Dios, ¿sabéis cuál es? Es entregar tu vida a Él. La mejor manera de honrar a Dios es entregar tu vida a Él. Quizás eres una persona que llevas escuchando el Evangelio mucho tiempo, mucho, pero no te has dado cuenta aún del regalo tan precioso que Dios te está ofreciendo. Y si quieres honrarle, si crees en Dios y quieres honrarle, acepta este regalo. Acepta este regalo, ¿verdad? Porque la generosidad es una manera de honrar a Dios también. Y quizás tú en esta mañana puedas honrarle aceptando el regalo que Él te está ofreciendo. Y si eres un cristiano, si somos cristianos, ¿cómo vamos a honrar a Dios con una actitud de agradecimiento? Pues la mejor manera de honrar a Dios con una actitud de agradecimiento, ¿sabéis cuál es? Pues viviendo vidas santas. Somos llamados a vivir vidas santas. Somos llamados a vivir vidas santas, porque de esta manera, pues, honramos al Señor. Dios honra a los que le honran. Son muchos los ejemplos que tenemos en la Biblia, la palabra de Dios, de hombres que honraron a Dios. Por ejemplo, Abraham confió en Dios y Dios lo honró confiando en él. José honró a Dios huyendo de la tentación y Dios le ensalzó haciéndole señor de Egipto. ¡Qué manera tan extraordinaria de honrarle Dios a José por evitar esa prueba! ¡Wow! Eso es tremendo. ¡Qué manera tan extraordinaria tiene el Señor de darnos a cambio, ¿verdad? ¡Qué manera tan extraordinaria! ¿Y qué decir de María de Nazaret? Honró a Dios al recibir el anuncio del ángel Gabriel de que sería la madre de Jesús. Ella respondió con humildad y obediencia, demostrando su total confianza en Dios. Fue la mujer más privilegiada de la historia. Dios la eligió para que fuese la madre de Jesús, ¿verdad? Del Salvador. ¿Y qué decir de Pablo? Pablo honró a Dios en su dedicación y servicio en la propagación del Evangelio. A pesar de los sufrimientos que enfrentó y persecuciones, pero honró a Dios en todo su caminar. Y os voy a contar una historia de un hombre que también honró a Dios de una manera extraordinaria. Se dice que Erich Linden fue uno de los grandes atletas de Gran Bretaña y más tarde dio su vida
por Jesús en el campo misionero. En 1924 iba a correr para Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos cuando se descubrió que las eliminatorias preliminares de su mejor evento, los 100 metros, se disputarían en domingo. Calladamente, pero con firmeza, Linden se negó a correr. Llegó el día de la carrera de los 400 metros y mientras Linden se dirigía a los bloques de salida, un hombre desconocido deslizó un papel en su mano con una cita, Primera de Samuel, que decía: yo honraré a los que me honran. Ese día Erich Linden estableció un récord mundial en los 400 metros. ¿Os dais cuenta? Se negó a correr los 100 metros en domingo, porque era un creyente fiel. Y a cambio de eso, iba a correr los 100 metros en una marca que él tenía como ganadora. Pero se negó, porque para él era más importante dar su tiempo al Señor en el domingo que correr. Se la estaba jugando, ¿eh? Pero cuando fue a correr los 400 metros, claro, se supone que era en otro día de la semana, consiguió marcar un récord en los 400 metros. Y es que cuando honramos al Señor, Dios honra a los que le honran. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Estaba leyendo esta historia y me estaba llamando la atención. Y yo, de todas maneras, creo que de esta historia se ha hecho una película. Me parece que hay una película de esta historia. Bien, entonces tú y yo también podemos servir y honrar a Dios en nuestra vida diaria. Esto traerá grandes beneficios a nuestra vida espiritual. Si actuamos de esta manera que vamos a comentar, vamos a adquirir muchas bendiciones. ¿Quieres recibir bendiciones? Yo quiero recibir bendiciones del Señor. Pero claro, las bendiciones del Señor tienen, no diría un precio, tienen una forma, una manera de hacer las cosas, ¿verdad? Las cosas tienen unas formas y hay que hacerlas conforme se marcan. Y en la vida de los creyentes, si queremos recibir bendiciones, tenemos que actuar conforme nos dice la palabra del Señor. Las bendiciones no vienen haciendo lo contrario, sino haciendo lo que se nos dice en la palabra de Dios. Por ejemplo, dedicando tiempo a la oración, comunicándonos con nuestro Padre Celestial a través de la oración. Es un privilegio que se nos ha sido dado a los hijos de Dios. La oración es un regalo de Dios. Nos ha dado para que podamos hablar con Él. ¿Os habéis dado cuenta de que la oración es uno de los privilegios más hermosos que tenemos? Donde quiera que estés, puedes hablar con el Señor. Donde quiera que estés, puedes hablar con Él. A mí eso no me sucede con mi esposa. Tengo que hablar cuando estoy con ella en casa, o estamos comiendo, o vamos de paseo. Puedo hablar con ella. Porque de otra manera no puedo. Bueno, puedo como con el WhatsApp y con estas cosas, ¿verdad? Pero con Dios tenemos ese privilegio de hablar con Él en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Lo que pasa es que a veces no nos paramos a reflexionar esto. Pero es un privilegio el que tenemos los hijos de Dios. Y es un privilegio el que tenemos como iglesia reunirnos los jueves por la noche, a las 8 de la noche, ¿verdad? Los jueves. Y poder participar de ese tiempo de oración. Llevamos unas semanas que es una bendición.
Es una bendición. Deciros que nos faltan sillas. Tenemos que subir arriba para bajar sillas para que podamos estar más personas, ¿verdad? Y eso es muy importante. La oración es muy importante. La oración es muy importante dentro de la iglesia. Es un motor que hace que la iglesia avance. Es el motor que nos hace avanzar. Y cuanto más oramos, más bendecidos somos. Cuanto más oramos, más glorificamos y honramos al Señor. Cuanto más oramos, más contestaciones nos da el Señor a aquellas peticiones que le hacemos. Y muchos hermanos pueden ser bendecidos por nuestras oraciones. En segundo lugar, estudiar y meditar la palabra de Dios. ¡Wow! Eso sí que es bueno, ¿verdad? Meditar y estudiar la palabra del Señor. Son muchas las cosas que nos distraen, como decía anteriormente. Vivimos en un mundo de distracción. Nos distraemos a la mínima y con cualquier cosa. Nos distraemos a la mínima y que a veces te enfadas contigo mismo y dices, pero bueno, ¿por qué tengo yo que gastar el tiempo en estas cosas? No sé si os ha pasado, pero es que nos distraemos a la mínima. Vivimos en un mundo de distracciones. Vivimos en un mundo que nos quiere tener totalmente distraídos. ¿Y qué pasa? Pues que si el tiempo que tenemos que dedicar a leer y orar la palabra del Señor lo estamos dedicando a otras cosas, pues entonces no podemos recibir bendiciones, porque es a través de la palabra de Dios que conocemos su voluntad. Y tú y yo necesitamos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Hay algo mejor para un creyente que conocer la voluntad de Dios? Yo creo que no. Conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas es lo mejor que nos puede acontecer, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que nos habla a través de la palabra de Dios y nos ayuda a conocer más al Señor Jesús y su voluntad para nuestras vidas. En tercer lugar, honramos a Dios sirviendo a los demás. Hay muchas personas a nuestro alrededor, todos estamos necesitados de algo. Algunos necesitan una palabra de cariño, de respeto, de afecto. Esto es lo menos que podemos hacer con nuestro prójimo. Es bueno, es muy bueno, es bueno, muy bueno. Y yo creo que esto os ha pasado a casi todos. Cuando hablas con un hermano y tienes un problema, o llevas una carga en tu corazón y tienes la confianza de decirle al hermano lo que te pasa, wow, es un descanso, ¿verdad? Es un privilegio el que tenemos de poder, pues, decirnos las cosas y saber que al hermano que le estoy diciendo esto, pues va a orar conmigo y me va a ayudar. Eso es una bendición, hermanos, eso es una bendición. Por eso sirviendo, actuando de esta manera, estamos sirviendo a los demás, ¿verdad? Porque tú sirves y yo sirvo a los demás, dándoles una palabra de cariño, una palabra de respeto, de afecto. Esto es algo que todos apreciamos. ¿Quién no aprecia un abrazo, una palabra que en ese momento necesitas de consuelo? Todos necesitamos esto, ¿verdad? Todos necesitamos esto. Pues haciendo esto tú estás honrando al Señor, ¿verdad? Porque el Señor quiere que nos ayudemos unos a otros. Y en cuarto lugar, la honestidad y la integridad, como decíamos antes, cuando somos íntegros y honestos en nuestro diario vivir, esto habla mucho de nosotros. Nuestras vidas han de ser, como dice el Evangelio, sal y luz para otros, como testimonio de nuestra fe. Cristo será honrado a través de nuestras vidas si somos íntegros y honestos. Y la gratitud y la alabanza, cuando actuamos con personas agradecidas,
también estamos honrando a Dios. La gratitud es una actitud de gran valor. Reconocer que todo lo que somos, reconocer que todo lo que tenemos y somos se lo debemos a nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, el Creador y Señor de toda cuanto existe. Esto nos lleva a expresar alabanza, gloria por lo que Él es. Y para concluir, la honra a Dios no es algo aislado en la vida de los cristianos. Tiene que ser una actitud constante. Como venimos diciendo, tenemos que vivir un amor profundo por Dios y a la vez mostrar amor por los que están cada día a nuestro lado y por los que no vemos, pero que amamos, ¿verdad? A los que vemos, a los que no vemos y amamos, pues cuántos de nosotros pues tenemos nuestros hijos en otros lugares, tenemos nuestras familias en otros lugares, pero que les amamos y que sabemos que el Señor los cuida y oramos por ellos también, ¿verdad? Quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo honrar a Dios y ser amado por Él? Como creyentes sabemos cómo hacerlo, porque acabamos de escucharlo y es algo que vivimos cada día en nuestras vidas. Pero tú que aún no has creído, tú que aún no has creído en Cristo, pero que deseas honrar y adorar a Dios, quizás te has hecho esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo honrar a Dios y ser amado por Él? Solo hay una respuesta y solo hay un camino. El camino es Jesucristo. Si quieres honrar a Dios, tienes que aceptar el sacrificio que Jesús hizo por ti. Será la mejor decisión de tu vida será esa. Esa es la mejor decisión que tomarás en tu vida. Y no desprecies la obra redentora de Dios. Dios hizo una obra perfecta y la hizo en Cristo Jesús, su Hijo. Y la hizo a favor mío y tuyo. Dios hizo esa obra a favor de los hombres, ¿verdad? Porque los ama. Y Dios hizo esa obra a tu favor en esta mañana, si crees en Él. Si crees en Él, Dios ha hecho esa obra de redención a tu favor. Dios dijo al sacerdote Elí: yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. No dejes pasar la oportunidad. No desprecies lo que Dios ha hecho por ti. No lo desprecies. A Él le costó mucho, ¿verdad? Y nosotros, como creyentes, en ningún momento despreciemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que le amemos cada día, que le obedezcamos, que nos acerquemos a Él, que procuremos vivir en santidad, en obediencia, en amor, porque es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Y con esto honraremos al Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Padre Celestial, gracias. Señor, muchas gracias por tu bendita y santa palabra. Señor, estamos agradecidos de que tú a través de ella nos exhortes a vivir vidas cercanas a ti. Señor, tú sabes que lo necesitamos. Tú sabes, Señor, que somos torpes, somos negligentes, somos pecadores. Señor, hay tantas cosas en nuestro corazón que no te honran. Pero, Señor, aquí estamos en esta mañana, con el deseo de que tú obres en nuestras vidas y cambies todo aquello que no es conforme a tu voluntad. Señor, gracias por la misericordia que tú has tenido de nosotros. Señor, estamos tremendamente agradecidos por lo que tú eres y por lo que tú has hecho en favor nuestro. Señor,
Te pedimos que también tengas misericordia de aquellos que aún no te conocen, sobre todo, Señor, de las personas que pueda haber aquí en esta mañana, pero también, Señor, de nuestras familias, Señor, aquellos que aún no te conocen. Te pedimos que tú te acerques a ellos, porque tu gracia aún no se ha cortado. Tu mano de salvación aún sigue estando ahí. Y Señor, ayúdanos como iglesia a seguir predicando tu palabra para que otros puedan conocerte a ti. Pues a ti sea la gloria siempre, Señor Jesús. Y en tu nombre te lo agradecemos todo. Amén. Amén.